Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. El ministerio Conéctate a Jesús presenta la Biblia al día. El capítulo de hoy. Escuchemos. Génesis 12, primera parte. El llamado. Una de las familias más fascinantes de la Biblia es la familia de Abraham. Comenzamos la historia de esta familia con Génesis 12. La historia de Abraham se cuenta en el libro de Génesis, los capítulos 12 al 24. El núcleo de la historia se encuentra en los capítulos 12 al 22. Capítulos del Génesis que incluyen la historia de Abraham. Génesis 11, Abraham es presentado al final de este capítulo. Génesis 12, Dios llama a Abraham para que abandone su país y se dirija a Canaán. Génesis 22, Dios pone a prueba a Abraham pidiéndole que sacrifique a su hijo Isaac. Génesis 23 al 25, material adicional sobre la vida de Abraham. Acontecimientos clave en la historia de Abraham. Dios promete convertir a los descendientes de Abraham en una gran nación y bendecir a toda la raza humana. Abraham comienza a adorar al Señor. Abraham falla una prueba de fe en Egipto. Dios pone a prueba a Abraham pidiéndole que sacrifique a su hijo Isaac. Un ángel del Señor llama a Abraham desde el cielo: no le pongas la mano al muchacho. Abraham sacrifica un carnero en lugar de su hijo. Abraham llama al lugar: el Señor proveerá. Abraham aparece por primera vez al final del capítulo 11, descendiente de Sem, y hay material adicional sobre su vida en los capítulos 23 al 25, pero el núcleo principal de la historia de Abraham se encuentra en los capítulos 12 al 22, delimitados por la primera y la última vez que Dios habla con Abraham, Génesis 12, versículos 1 al 3 y Génesis 22, versículos 16 al 18. El llamado de Abraham, Génesis 12, versículos 1 y 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Qué es un llamado? ¿Qué significa recibir un llamado de Dios? Utilizamos la investigación realizada por la inteligencia artificial de Google para responder a estas preguntas. En un contexto bíblico, llamado puede referirse a la convocatoria de Dios a individuos o a la invitación general a la salvación extendida a toda la humanidad. Abarca nombrar, designar, invitar e incluso encargar. El concepto está profundamente arraigado tanto en la iniciativa divina como en la respuesta humana. He aquí un desglose más detallado. Nombrar. En el Antiguo Testamento, llamar podía significar dar un nombre, lo que implicaba otorgar una identidad. Convocatoria. Dios convoca a las personas para tareas específicas, como se ve en el llamado de Abraham, Moisés y los profetas. Invitación a la salvación. La Biblia también utiliza llamar para referirse a la invitación de Dios a aceptar la salvación a través de Jesucristo. Llamado eficaz. Se refiere a la obra del Espíritu Santo que atrae interiormente a las personas hacia Cristo, permitiéndoles responder al Evangelio. Vocación. Algunos teólogos también utilizan llamado en el sentido del propósito o vocación de la vida de una persona, utilizando los dones y talentos para servir a Dios y a los demás. Aspectos destacados del llamado. Aspecto destacado número 1. Abraham es llamado a dejar su país y su familia. Génesis 12, versículo 1. ¿Por qué Dios llamaría a Abraham a dejar todo lo que le era familiar? Encontramos algunas respuestas en el libro Patriarcas y Profetas, capítulo 11, el llamamiento de Abraham, páginas 117 y 118. Después de la dispersión de Babel, la idolatría llegó a ser otra vez casi universal, y el Señor dejó finalmente que los transgresores empedernidos siguiesen sus malos caminos, mientras elegía a Abraham del linaje de Sem, a fin de hacerle depositario de su ley para las futuras generaciones. Génesis 12, segunda parte. El llamado. Criado en un entorno corrupto pero firme en sus creencias. Abraham se había criado en un ambiente de superstición y paganismo. Aun la familia de su padre, en la cual se había conservado el conocimiento de Dios, estaba cediendo a las seductoras influencias que la rodeaban, y servían a dioses extraños. Josué 24, versículo 2, en vez de servir a Jehová. Pero la verdadera fe no había de extinguirse.
Dios ha conservado siempre un remanente para que le sirva. Adán, Set, Enoc, Matusalén, Noé, Sem, en línea ininterrumpida, transmitieron de generación en generación las preciosas revelaciones de su voluntad. El hijo de Taré se convirtió en el heredero de este santo cometido. Por doquiera le invitaba la idolatría, pero en vano. Fiel entre los fieles, incorrupto en medio de la prevaleciente apostasía, se mantuvo firme en la adoración del único Dios verdadero. Cercano está Jehová a todos los que le invocan de veras. Salmo 145, versículo 18. Él comunicó su voluntad a Abraham, y le dio un conocimiento claro de los requerimientos de su ley, y de la salvación que alcanzaría mediante Cristo. Propósito del llamado a Abraham. El mensaje de Dios a Abraham era: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12, versículo 1. A fin de que Dios pudiese capacitarlo para su gran obra como depositario de los sagrados oráculos, Abraham debía separarse de los compañeros de su niñez. La influencia de sus parientes y amigos impediría la educación que el Señor intentaba dar a su siervo. Ahora que Abraham estaba en forma especial, unido con el cielo, debía morar entre extraños. Su carácter debía ser peculiar, diferente del de todo el mundo. Ni siquiera podía explicar su manera de obrar para que la entendiesen sus amigos. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y sus motivos y acciones no eran comprendidos por sus parientes idólatras. Punto destacado número 2. Dios nos llama sin importar la edad. Génesis 12, versículo 4. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Según Génesis 25, versículos 7 al 31, Abraham vivió hasta los 175 años. Aunque no hay un equivalente directo en la era moderna, los 75 años en la Biblia suelen destacar la madurez, la sabiduría y un periodo de la vida dedicado a cumplir el propósito de Dios generado por la inteligencia artificial de Google. ¿Ha recibido un llamado de Dios? Creemos que cada uno de nosotros ha recibido un llamado de Dios. En un sentido general, hemos recibido el llamado de amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, mente y alma, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Marcos 12, versículos 30 y 31. También hemos sido llamados a aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, y a aceptar el plan de salvación que le costó la vida. Sin embargo, en el ámbito personal, todos hemos sido llamados en algún momento de nuestra vida a adoptar el estilo de vida cristiano de obediencia a los preceptos y mandamientos de Dios. ¿Qué implica este llamado? No fue una prueba ligera la que soportó Abraham, ni tampoco era pequeño el sacrificio que se requirió de él. Había fuertes vínculos que le ataban a su tierra, a sus parientes y a su hogar. Pero no vaciló en obedecer al llamamiento. Nada preguntó en cuanto a la tierra prometida. No averiguó si era feraz y de clima saludable, si los campos ofrecían paisajes agradables, o si hubiera oportunidad para acumular riquezas. Dios había hablado y su siervo debía obedecer. El lugar más feliz de la tierra para él era donde Dios quería que estuviese. El llamado es una prueba. Muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham. No oyen la voz de Dios hablándoles directamente desde el cielo, pero en cambio, son llamados mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia. Lo que podemos tener que dejar. Se les puede pedir que abandonen una carrera que promete riquezas y honores, que dejen afables y provechosas amistades, y que se separen de sus parientes, para entrar en lo que parezca ser solo un sendero de abnegación, trabajos y sacrificios. Dios tiene una obra para ellos, pero una vida fácil y la influencia de las amistades y los parientes impediría el desarrollo de los rasgos esenciales para su realización. Los llama para que se aparten de las influencias y los auxilios humanos, y les hace sentir la necesidad de su ayuda, y de depender solo de Dios, para que Él mismo pueda revelarse a ellos. ¿Estamos listos para responder al llamado de Dios? ¿Quién está listo para renunciar a los planes que ha abrigado y a las relaciones familiares en cuanto le llame la providencia? ¿Quién aceptará nuevas obligaciones y entrará en campos inexplorados para hacer la obra de Dios con buena voluntad y firmeza y contar sus pérdidas como ganancia por amor a Cristo? El que haga esto tiene la fe de Abraham y compartirá con él el sobremanera alto y eterno peso de gloria, con el cual no se puede comparar, lo que en este tiempo se padece. Segunda carta a los Corintios 4, versículo 17 y Romanos 8, versículo 18. Patriarcas y Profetas, capítulo 11. El llamamiento de Abraham, página 118 y 119. Testimonio. Mis padres, al igual que Abraham, fueron llamados cuando tenían aproximadamente 50 años.
Dejaron su casa, que ya estaba paga, dejaron sus trabajos cerca de la jubilación. De hecho, mi madre presentó los papeles de la jubilación, pero mi padre renunció. Cuando llegaron a Estados Unidos, era para asistir a la graduación de mis hermanos. El día antes de regresar a Panamá, el Señor los llamó durante un servicio de oración el miércoles por la noche. Al día siguiente cancelaron el vuelo y llamaron a sus trabajos para tramitar los documentos necesarios. Podemos dar fe de que el Señor cumple sus promesas. Lo dejaron todo por fe en que el Señor les proveería, y así fue. A mi madre le ofrecieron varios puestos de bibliotecaria y le pagaron el doble por ser bilingüe. A mi padre, en lugar de despedirlo, lo trasladaron y siguió trabajando para la misma empresa, pero esta vez en la sede central. El Señor ya les había impresionado con la idea de obtener los papeles de residencia unos años antes, para que pudieran trabajar inmediatamente. Nuestro lema ampliado. Al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo, porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre Dios y la tierra. Bendiciones. Génesis 12, segunda parte, el llamado. Este es resumen sencillo y práctico del comentario sobre Génesis 12, 1-2 usando el método GPS ROE-AMD, que facilita la comprensión y aplicación. GPS ROE-AMD para Génesis 12, 1-2 el llamado de Abraham. Génesis contexto. Abraham es llamado por Dios en Génesis 12, 1 para dejar su tierra, familia y hogar y dirigirse a una tierra que Dios le mostrará. Este es el inicio de la historia central de Abraham en la Biblia. Propósito. Dios llama a Abraham para capacitarlo como depositario de su ley y plan de salvación, separándolo de influencias paganas para que su carácter y fe sean firmes y diferentes al mundo que le rodea. Ese significado. El llamado implica una invitación divina a confiar y obedecer sin cuestionar, a dejar lo familiar y depender solo de Dios para recibir bendiciones y cumplir un propósito mayor. Relevancia. Este llamado muestra que Dios puede llamarnos a dejar cosas importantes, familia, planes, comodidades, para cumplir su voluntad y que la obediencia es esencial, aunque implique sacrificios. Obediencia. Abraham obedeció sin vacilar a pesar de la edad avanzada, 75 años, y las dificultades, confiando en la promesa de Dios sin conocer los detalles del futuro. Ejemplo. Abraham es un modelo de fe y obediencia para todos los creyentes, demostrando que la verdadera fe implica acción y confianza total en Dios. Aplicación. Cada uno recibe un llamado personal para amar a Dios y vivir en obediencia. Podemos estar llamados a renunciar a planes o seguridades para seguir el plan de Dios con fe. Motivación. La promesa de Dios es que Él proveerá, bendecirá y cumplirá su obra en quienes responden al llamado con fe, tal como lo hizo con Abraham. Desafío. Estamos dispuestos a responder al llamado de Dios, dejando atrás lo cómodo y confiando en Él, aunque el camino sea incierto.